Soy el contador Mauricio Zamudio, licenciado en Contaduría Pública, tengo una especialidad en impuestos, maestría en Derecho Fiscal y bueno, aquí venimos todos a tratar de aprender, de asimilar y de saber lo que es esta materia. ¿Qué es la contabilidad? ¿Qué es la contabilidad? Debemos siempre entender y debemos de saber qué es la contabilidad, ¿sí? Para poder introducirnos dentro de lo que es este conocimiento y preparación para saber cómo vamos a llevar a cabo toda esta información, todo este conocimiento y toda esta toma de decisiones dentro de una empresa. Debemos de establecer primero los conceptos básicos, porque esa es la forma en que nosotros vamos a poder entender las bases y los conocimientos de lo que es la contabilidad. Y vamos empezando siempre con la instancia. ¿Qué entendemos nosotros por contabilidad? ¿Verdad? ¿Qué es? ¿A qué está encaminado? No hablemos de conceptos, porque si hablamos de conceptos, podemos decir que la contabilidad puede ser una técnica, puede ser un proceso, puede ser el conocimiento de los números que nos arroja, nos desarrolla, nos proyecta una información económica, pues en este caso de cualquier actividad que realicemos, que hoy día la podemos conocer como empresas, como negocio familiar, o hasta simple y sencillamente nuestras cuentas propias de nuestros gastos, de lo que percibimos como un ingreso. Podemos establecer nuestra propia contabilidad, ¿sí? Aquí el punto importante, y debemos entender qué es la contabilidad. Es muy cierto, y debemos entender que la contabilidad siempre va a ser algo técnico, algo que nos va a enseñar a poder registrar, y todos pueden tener su definición, de una manera en que podamos entender que puede ser en forma analítica, en forma general, en forma global. Aquí nos adecuando. Hoy día la contabilidad no podemos establecerlo como se venía dando ese concepto, que es una técnica de registro de movimientos para poder reflejar en forma analítica y reflejándolo en un informe, reporte financiero, en el que nosotros podamos entender todo lo que genera la actividad económica, en este caso, ya sea de una empresa, ya sea de un negocio, o ya sea simple y sencillamente de una fuente de ingresos que nos refleje llevar ese control y registro analítico que es la contabilidad. Yo creo que debemos ya hoy día definir qué es, y algo, un parámetro muy importante aparte de qué es, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿Sí? ¿Por qué? Si nosotros sabemos definir qué es la contabilidad, pues en automático sabemos que es una forma de registrar nuestra información financiera, nuestra información del dinero, nuestra información simple y sencillamente de esa generación de riqueza por cualquier actividad económica que realicemos dentro de, no, en este caso de nuestra sociedad, o dentro de lo que nosotros realicemos como ciudadanos. Y al tener definido qué es, pues automáticamente ¿para qué nos sirve? Inmediatamente, ¿qué nos va a arrojar? Pues debemos de tomar decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya sabemos qué es la contabilidad, automáticamente nos va a dar una información. Y esa información, ¿para qué nos va a servir? Para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, simple y sencillamente vamos entendiendo. Estamos hablando de cuestión monetaria. Estamos hablando de riqueza. Estamos hablando de la forma
de cómo vamos nosotros a administrar, a controlar, tal vez a planificar. ¿Por qué? Porque si no tenemos entendido lo que es un control, una administración, automáticamente no sabemos para qué nos va a servir la contabilidad. De ahí tenemos que partir, de ahí tenemos que saber cómo se va a ramificar, de ahí debemos de partir siempre también para qué nos va a servir si ya tenemos entendido qué es la contabilidad. ¿Y qué es la contabilidad? Como se los dije, es una forma de administrar, es una forma de controlar o control, y es una forma de llevar un registro diario de mis ingresos. En el momento en que nosotros sepamos qué es la contabilidad o para qué nos va a servir, de ahí vamos a ramificar y vamos a empezar a tomar decisiones en base a esta información. Y siempre debemos de partir en eso. Dentro de la administración, pues siempre debemos de tener un informe, ¿verdad? Una base de datos. Y obviamente de esto va a emanar un análisis de los movimientos. A nosotros tener entendido esto, obviamente vamos a partir para que tengamos ya sea un control, y siempre debemos entenderlo, un control interno, ¿verdad? Un control preciso, que automáticamente esta información nos va a venir a dar el registro diario de mis movimientos. ¿Sí? Con esto debemos entender que la contabilidad se ramifica en varios procesos, en varias situaciones que nosotros debemos entender, que es desde el término de administrar, desde el término de un control y desde un término que los registros diarios de mis ingresos nos den esa información para poder derivar para qué nos sirve. ¿Sí? Y obviamente, al tener nosotros muy bien definidos todos estos conceptos, todas estas ramificaciones, podemos decir que sabemos qué es ya la contabilidad. ¿Sí? Conceptos, como les vuelvo a repetir, todos podemos definir un concepto, todos podemos darle una acepción, pero lo único que sí debemos entender hoy día, ¿qué es la contabilidad? Y de ahí derivar, ¿para qué nos va a servir? ¿Sí? Claro está, y debemos entenderlo. Cualquier actividad económica requiere de una contabilidad. ¿Por qué? Porque automáticamente nos va a dar siempre el parte, la forma y la toma de decisiones para poder llevar a cabo el simple hecho de qué es la contabilidad. ¿Sí? Obviamente, y aquí pues ya podemos definir para qué nos sirve automáticamente para tomar decisiones. ¿Y decisiones de qué índole? Pues para saber cómo invertir, ¿verdad? Cómo planificar, y cómo establecer parámetros o procedimientos
financieros. Claro está, y como todo, cada concepto tenemos que irle dando esa base, esa forma, ¿verdad? Y que nos va a derivar precisamente para poder entender qué es la contabilidad, ¿sí? Y de ahí poder emanar qué es, para qué nos sirve y todo lo que nos va a ramificar y tener los conceptos muy precisos de lo que vamos a hacer desde el momento en que tomemos la decisión de llevar una contabilidad. Y esta contabilidad hablamos, y todo lo debemos de entender así, ya sea para empresas, ¿verdad? Ya sea para negocios familiares, ¿verdad? Y ya sea en forma personal, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no llevar yo mi propia contabilidad y mi control y mi registro, mi administración de todo lo que yo, mi dinero, me pueda dar y obtener a través de esa obtención de ingresos por la actividad económica que yo decida o quiera realizar? ¿Sí? Y de ahí podemos empezar a entender qué es la contabilidad. A lo mejor es un concepto para mí que deriva en más conceptos, pero nos va a dar la particularidad de entender que todo está ramificado y que todo debemos de tener un proceso, un análisis, un entendimiento y al final de todo esto tomar la mejor decisión para poder llegar a un buen crecimiento, a una buena planeación, a una buena inversión y con eso poder establecer una proyección y que le llamamos nosotros los contadores o los financieros de cómo ir creciendo e incrementando nuestro patrimonio o fuente de riqueza para que llevemos un control muy bien establecido y bien encauzado. Así es como podríamos empezar a entender qué es la contabilidad. Y de ahí, claro, ya sabremos todos los procedimientos, todas las técnicas, todo lo que implica, ¿verdad? La derivación de los registros, la partida doble, de lo que emana ahí, los movimientos diarios, ¿verdad? De todo lo que son los ingresos, egresos, gastos, y que nos darán y formarán un estado financiero del cual nosotros también podremos tomar decisiones. Pero si nosotros no tenemos bien entendido qué es la contabilidad, automáticamente estamos partiendo de cero. ¿Por qué? Porque la contabilidad no es nada más hacer números, no es nada más hacer un registro analítico y no es nada más estar vaciando en un estado financiero y decir, ahí está tu información, ahí está lo que tú manejas. No. Debemos entender que la contabilidad va a tener estas ramificaciones y debemos de saber la finalidad a lo que nos va a arrojar lo que es la contabilidad. ¿Sí? Preguntaría dudas, preguntas y nos podemos ir a desmenuzar, ¿no? Bien, pues yo te diría, contador Zamudio, que la verdad te veo muy bien. Digo, esto es realmente requisito, no, nos piden como evidencia. Yo ya no dudaba de tu capacidad porque tuve la oportunidad de escucharte en los webinars muy bien estructurado, muy bien plantado en cuanto a conocimiento. Ahorita, bueno,